Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Rincón Literario con los coloquios sobre literatura. Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, saludamos a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña Margarita de Giuseppe. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Hola, Homero. Con su texto Los amigos de Barba Sucia, ¿cierto? Ya vamos a hablar de menciones y premios que han obtenido nuestros panelistas. También tenemos a Esteban Quirós con el texto Infección que llegó al mundo, ¿cierto? Y a Elisa Mens con Guía para escapar del infierno. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Esteban. ¿Todo bien, no? Sí. ¿Todo bien? Mucho calor. Mucho calor, sí. Estamos en un periodo cercano al verano y por lo tanto sí, hay mucho calor. Y eso nos ayuda también como para hacer las cosas más fáciles el día de hoy. Yo recién decía que íbamos a hablar sobre esto de las menciones y los premios. Y dentro del grupo tenemos algunos autores que han obtenido cierta, no sé si llamarlo fama, reconocimiento por sus trabajos. Y entonces empecemos por Margarita. Has obtenido Sí, un reconocimiento, una mención honrosa en los ILBA. Súper contenta, como una especie de ánimo, ¿cierto? Que te da, claro, te estimula eso. a seguir escribiendo. Sí. Valga decir que los ILBAs es el International Latino Book Award, que es un premio internacional hispanoamericano donde se presentaron este año cerca de 5.000 obras, y eso es tremendo. Por lo tanto, obtener una mención honrosa en ese concurso internacional, en inglés, en portugués y en español, es realmente tremendo. Pero no solo nos quedamos en menciones honrosas. En el caso de doña Elisa Mens, con su texto Guía para escapar del infierno, tenemos algo más todavía. Así es, yo gané medalla de plata en la categoría novelas de romance en los Silva este año. Medalla de plata, ¿cierto? Y eso es tremendo también, haber obtenido ese reconocimiento. Y bueno, felicitaciones tanto a Margarita como a Elisa, porque de alguna manera eso, lo decíamos, estimula a nuestros escritores a seguir escribiendo. Humildemente también, hay que decirlo, Las aventuras de Kimi, el texto escrito por este servidor de todos ustedes, también obtuvo una mención honrosa, y hay que decirlo porque uno se siente orgulloso de estos reconocimientos que se dan a nivel internacional, ¿cierto? De pares que de alguna manera relevan el trabajo realizado en la literatura. Pero vayamos entonces al tema del día de hoy. Nuestro tema en este tercer coloquio, recuerden que el primero estuvo dedicado a la función del escritor, el segundo cómo pensábamos en el lector, qué tipo de lector pensábamos que existía en la actualidad, y ahora dentro ya del texto literario pensamos que hablar sobre los temas, el leitmotiv, como se denomina en literatura, los temas recurrentes, es un buen tópico, digamos, para tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre los temas más recurrentes en este primer cuarto del siglo, 25 años de este siglo XXI, comparándolos de alguna manera con los temas más recurrentes en el siglo XX. Estamos preparados para eso, ¿no? ¿Cierto? Estamos ahí como para recordar, y solo para recordar los motivos literarios o temas, digamos, más recurrentes en el siglo XX tienen que ver con una serie de temas muy diversos. Uno de ellos, la crisis de la modernidad, ¿cierto? Y de la identidad. Ahí tenemos textos epigonales, los textos de Kafka, ¿cierto? Con la metamorfosis y el proceso, los textos de Albert Camus, El extranjero, El túnel de Ernesto Sábato, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, todos textos que de alguna forma tratan de visualizar el cómo se comporta el ser humano en el siglo XX, cuál es la perspectiva que tiene el ser humano en el siglo XX, y bueno,
los hemos leído y las perspectivas no eran tan halagüeñas, ¿cierto? Así lo pensaba el escritor del siglo XX. Pero no solamente eso, también hay denuncia social y política, y ahí tenemos textos relativos a la lucha de los trabajadores, ¿cierto? No sé, aquí en Chile, Baldomero Lillo con Subterra, Subsole, vinculado con las guerras. También hemos tenido 2 guerras, lamentablemente, en el siglo XX, y la literatura se hizo cargo de esos temas. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Ernest Hemingway con Adiós a las armas, o Sin novedad en el frente, de Erich María Remarque, textos muy vinculados con esta temática de la guerra. Temáticas del colonialismo, por ejemplo, también con... ¿cómo se llama este autor? Joseph Conrad, ¿cierto? El corazón de las tinieblas, que trata la temática del colonialismo en África, también el colonialismo en América Latina. Recién estábamos hablando de Eduardo Galeano con Las venas abiertas de América Latina, toca el tema del colonialismo. José Eustacio Rivera con La vorágine, todos textos latinoamericanos que tratan este tema. Y también respecto de la violencia política, y ahí 1984 de George Orwell puede ser un buen texto a dialogar. Y hay algunos otros, quizás, y no quiero dejarlo de lado, la emancipación de la mujer también en el siglo XX es tremendamente importante como tema. La señora Dalloway de Virginia Woolf puede ser un buen texto. La invitada también de Simone de Beauvoir, otro buen texto, y así en el siglo XXI esto rompe también, y seguramente vamos a hablar sobre eso. Y novelas de los marginados, novela indigenista, pero no quiero dejar de lado la exploración de la subjetividad, porque es una temática que no tiene que ver con el tema precisamente, sino que con las estrategias de cómo escribir. El fluir de la conciencia, que lo inaugura de alguna forma Virginia Woolf, el monólogo interior, ¿cierto?, que lo conocemos y que en el siglo XXI también se está trabajando muchísimo. Por último, el espacio latinoamericano como espacio digno de literatura. El siglo XX inaugura eso. 100 años de soledad quizás sea el texto a nombrar, o La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, todos textos que ponen a Latinoamérica como centro. Y no solamente como el ambiente, sino que, por ejemplo, en el caso de Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, el ambiente se constituye en una entidad viva, ¿ya?, que en algunos casos hasta puede devorar al ser humano, ¿cierto? La naturaleza de alguna manera logra imponerse por sobre los designios del hombre y de la mujer. Esos son algunos de los temas que nos trae el siglo XX. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es la siguiente: ¿existe continuidad o ruptura con ese tipo de temas del siglo XX ahora en el siglo XXI? Para eso, miren lo que el ejercicio que vamos a hacer. Yo los voy a leer y ustedes van a elegir un tema que ustedes sienten que ha de alguna manera continuado, especialmente en la obra de ustedes. Si sienten que alguno de esos temas está en la obra de ustedes, recójanlo. Y también otro tema que ustedes por ningún motivo tomarían, o que sienten que definitivamente no está dentro de las temáticas que ustedes quisieran tratar en su literatura. Los nombro de nuevo y ustedes me indican, ¿ya? La crisis de la modernidad y la identidad, denuncia social y política, lucha por la emancipación de la mujer. Me interrumpen, ¿eh? Si lo creen. Novela de los marginados, novela indigenista, exploración de la subjetividad. Exploración de la subjetividad, ¿cierto? ¿En qué sentido sientes tú que en tu propia literatura estás recogiendo la tradición temática del siglo XX en ese aspecto? En el sentido principalmente de que yo en la narrativa que construyo en mi libro siempre lo que trato de hacer es
mostrar cuál es la perspectiva personal de, valga la redundancia, los personajes principales de mi obra. Una de las cosas que yo le critico a Lovecraft, y yo soy amante de Lovecraft, tengo la colección completa en mi casa, es que él siempre hablaba demasiado de lo que pasa al exterior del personaje. Embellecía mucho el entorno, el contexto, lo poetizaba mucho también. Pero para mí, como lector, y actualmente también tengo que decirlo como psicólogo, es completamente importante saber qué es lo que pasa también dentro de la mente de un personaje. Cuáles son sus temores, cuáles son sus ansiedades, qué es lo que lo motiva a continuar en este espacio, sobre todo en lo que es mi género, que es el terror, ¿verdad? ¿Qué es lo que le motiva a continuar el viaje? Porque, o sea, si tú estás en un viaje que está condenado a fracasar, tiene que haber algo detrás que te hace moverte igual. Porque si la esperanza está muerta, pero tú aún te mueves, algo tiene que ver en la mente del personaje. Y en ese sentido siento que me gusta explorar harto lo que es la subjetividad del personaje como tal. Claro. Ahora, también incluyes en esta exploración de la subjetividad del personaje principal o de los personajes en general, su psicología, también incluyes el fluir de conciencia como una estrategia narrativa, es decir, el personaje está pensando y por lo tanto tú como escritor escribes exactamente cómo está pensando el personaje o lo haces de la misma manera. De la misma manera, sí, porque es importante y eso es algo de hecho que muchas personas piensan que los psicólogos como que sabemos, o sea, que basta con que nosotros veamos una persona y decir, este tipo piensa así. No, no es así. De hecho, lo que más hacemos los psicólogos cuando estamos con pacientes o con personas, si tenemos como la intuición o la corazonada de que tal cosa que está viviendo lo hace sentir de tal forma, nosotros lo preguntamos. Y en mi narrativa lo que yo trato de hacer es específicamente eso, dejar súper en claro cuáles son las sensaciones y emociones por las que pasa el personaje, para que no se preste tampoco a malinterpretaciones. Una de las dificultades que tiene el fluir de conciencia o el monólogo interior es que cuando el escritor escribe de acuerdo a los pensamientos del personaje, la redacción del texto evidentemente no es la de una redacción gramaticalmente adecuada, porque es a veces caótico, porque el pensamiento puede ser caótico. ¿Cómo manejas tú esa situación de tal manera de que el lector, aunque el personaje esté pensando, el lector pueda comprender lo que está pensando el personaje? ¿Cómo manejas esa situación? Haciendo, al menos en mi caso, con mi género, haciendo que el lector se sienta tan vulnerable como el personaje. Ahora, ¿cómo se logra eso? Sí, ¿cómo se logra? Principalmente introduciendo en la narrativa al propio lector, que es lo que hablábamos un poquito en el coloquio anterior, que es todo este tema de quizás romper la cuarta pared, involucrarlo con situaciones que son súper generalizadas, pero que a la gente les pasa, como por ejemplo el miedo a la oscuridad. Yo conozco gente, me incluyo, yo también lo hago, que apaga la luz de la cocina y sale corriendo por el segundo piso. Pero son situaciones que, claro, cuando la ven reflejada en un personaje con el que logran conectar, se sienten también hasta cierto punto afectados por lo que le sucede al personaje. Ahí está un vínculo muy, muy poderoso entre personaje y lector. Muy bien, sigamos. El espacio latinoamericano, ese sería como el último, digamos, temática más recurrente en el siglo XX. Yo no me quiero casar con ninguno. Con ninguno en particular. No, porque siento que no me gusta explicitar. ¿Lo dije bien? Sí, explicitar, sí. Mucho una temática en especial. ¿Podría decirte que exponer los marginados? Sí, claro, la novela de los marginados. Sí, porque hay personajes que tienen, ¿cómo se llama? Enfermedades mentales, pero el trato de que sea lo más como común, que el lector lo vaya descubriendo. Y eso es lo más entretenido, cuando un lector va leyendo, y como que le interesa un tema, pero que no es como, lo hace ver tan claro, porque si uno lo deja muy claro es como dogmático, siento. Me pasa lo mismo, volviendo un poco atrás, el tema de la lucha por la emancipación de la mujer es algo que yo he incluido en mis obras, quizás evolucionando con lo que se vio en el siglo XX a más moderno, evolucionó un poco del tema específico de la mujer a simplemente luchar contra el patriarcado,
que es liberación de la figura de mujer, pero también de los hombres. Y lo mismo que Margarita, no trato de incluirlo como que este es el tema de la novela, sino introducirlo de forma natural. Claro. No intento que mis obras sean acerca de esto en específico. Claro. Es decir, hay una diversidad de temáticas en sus textos, ¿cierto? No es un tema, claro, si uno analiza cualquiera de los textos que yo he nombrado, tampoco hay un único tema, digamos. Sin duda, los escritores nos preocupamos de que la temática no sea monótona, es decir, que la temática sea diversa, de tal manera de que, porque en definitiva los personajes están viviendo vidas y la vida es diversa, la vida no es monótona, digamos, no es monotemática. Sí, entonces, pero más allá de eso, sentimos que estas temáticas del siglo XX, ustedes en general están un tanto distantes. Pero igual hay temáticas que sí, bueno, mi novela pasa en los 80, entonces igual hay temáticas más cercanas al... Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay temas que jamás uno va a tocar. ¿Cómo cuál podría ser? Eso es más fácil. ¿Cuál? Claro, porque temas, no sé, como hablar de defender la esclavitud. ¿Quién va? Claro, en su libro va a mostrar la esclavitud como algo bueno. O no sé, como una historia más machista. Hay temas de que uno se trata de alejar. Sería interesante un experimento así, como escribir algo que vaya completamente en contra de tus valores y no hacerlo de forma cínica. Contracorriente. Claro. Sí, lo tenemos como pregunta un poquito más adelante, pero lo podemos dialogar. ¿Ustedes escribirían, por ejemplo, sobre temáticas religiosas? Yo sí. ¿Sí? Pero sé que es muy polémico. Pero no... yo no les quiero contar lo que estoy haciendo. Ya que lo dijiste. Sí, dale. Pero sí, me he metido en un tema bien complejo, pero es porque es algo que de niña, algo que me daba mucho susto cuando niña. Se los dejo así como... Ya. Pero sí puede ser polémico, porque la religión ahora como que todo el mundo es como nada, como la religión, como... Nada con la religión, sería como religión. El epíteto para hoy día. Sí, claro, lo contrario es lo que pasaba antes, si era Claro. religioso era como... Sí, o sea, la temática de la, digamos, de la era o de la época medieval, siglo V al XV, es absolutamente religiosa, digamos, y hay escritores extraordinarios que tratan esos temas. La Perdón, Divina Comedia, por ejemplo, que trata de... Justamente, claro. O sea, no, yo iba a decir quizás es como un tema súper aparte, pero que se relaciona con lo tuyo, que a mí también me pasaba que cuando estaba estudiando sobre todo era ateo, era como la moda. Sobre todo en una carrera como lo de la psicología. Y de hecho hace poco me ha pasado que me he reencontrado con muchos de estos compañeros que cuando me despido de ellos me dicen que Dios te bendiga. Y así como... Claro, que ¿Qué Dios te bendiga. Claro. ¿Qué ha pasado acá? No podías ser tú, como si eras religioso o católico, ¿no? Yo siempre Como dije que era evangélico. como Víctor Vara. Claro. Al que le gustaba bien y al que no. Pero en definitiva, tú podrías estar pensando en escribir un texto de carácter Es religioso. que uno sabe que algo polémico es interesante, Claro, interesante. Uno se puede jugar la vida, pero también puede ser algo nuevo. Claro, No puedes estar escribiendo algo así con no voy a ofender a la persona. Es difícil. Oye, a mí me pasa mucho, yo soy bien insegura en verdad. Quizás no se nota tanto, pero soy súper insegura, entonces, y trato de ser muy correcta siempre. Claro. Pero nada, como que con esto que estoy escribiendo ahora, que como que siento que era algo que yo como que temía el infierno. Eso es ya. Claro. Temía el infierno. Estoy escribiendo algo del infierno. Del infierno. Ya. Y Ya vamos a ver qué pasa allí, porque el Pero- texto tuyo tiene que Claro, ella quiere escapar del infierno y tú estás hablando del sí, pero infierno. es algo como más desde Claro. el punto de vista más religioso, Religioso, más sí, de claro. creencia. Sí. Sí, esto Creo que lo tuyo no No tiene nada que ver con el infierno. No. Oye, y pensando en estas temáticas contracorriente, el amor romántico antiguo es el de la pareja se encuentra, se conoce, se enamoran, pasan cosas, situaciones adversas para la pareja se fortalece y la pareja se casa.
un texto de esa naturaleza, que era muy típico antes, ¿lo abordarían en pleno siglo XXI ustedes? ¿Por qué sí, por qué no? Es que, no, habla. De hecho, es algo que conozco muchas autoras de romance en Chile y en el mundo. Y es una discusión bastante interesante que tuve el año pasado, que ¿por qué todas las historias de romance terminan en que se casaron y tuvieron hijos? Claro. Y fueron felices para siempre. Fueron felices para Claro, siempre. y ahora se está tratando de romper un poco de eso, que no necesariamente termina todo en matrimonio, no necesariamente vas a tener hijos, hay distintas formas de que una pareja puede ser feliz, y eso es un detalle como al final de las novelas. Pero claro, no todas los romances desgarradores terminan con un final feliz tampoco. Y todas las historias son válidas, así que explorar esas distintas visiones del amor romántico se ha vuelto muy interesante y un poco un desafío para los autores de romance modernos. Claro, sin duda. Ahora, tu texto es de romance. Así es. ¿Es contracorriente? Es decir, ¿tienes el tema del amor romántico a la antigua o el amor romántico siglo XXI? Si que pudieras calificarlo. No es tan distinto, yo No tan diría, distinto. de historias antiguas. No termina en matrimonio, tampoco en No hijos. termina en matrimonio ni en hijos. Pero además aparte de eso, está la evolución de la relación de los dos personajes que se llevan muy mal en un principio, después se empiezan a entender, empiezan a ayudarse a sanar el uno al otro. Claro. Y de ahí nace el romance. Es algo que estoy tratando de que en mis siguientes novelas no necesariamente hombre-mujer o dos personajes que viajan juntos terminan en una relación romántica. Pero en este caso sí. Y estoy muy contenta con cómo terminó la relación de estos dos. Correcto. El siglo XXI nos ofrece temáticas distintas a las del siglo XX. Les voy a nombrar algunas de esas temáticas, sin entrar en gran explicación. Los títulos ya de alguna manera lo clarifican. Y me gustaría que hiciéramos el mismo ejercicio. ¿Cuál de esos temas que los críticos dicen que se están tocando en el siglo XXI, ustedes los tocan en sus textos? ¿Cuáles dejarían fuera? Por ejemplo, la identidad y la pertenencia, las tecnologías y las IAs, la inteligencia artificial, catástrofes y distopías, la crisis climática, el miedo global, enfermedades globales y pandemias, historia y memoria colectiva, la fractura social, efectos del capitalismo y desigualdad económica, la presencia de la mujer en el relato, neorrealismo mágico, onírico, maravilloso, fantástico o gótico, la novela gráfica, el ensayo narrativo. Yo tengo 3. Ya. Bueno, fantasía. Sí, claro, la fantasía. Fantasía, pero muy real. Así como que podría pasar. Pero es fantasía. La mujer, o sea, son dos niñas que son protagonistas y son piratas y una de ellas es el capitán Barba, o sea, se disfraza de hombre. Es como que hay y hablan en alguna parte, tienen como una conversación las primas de una discusión de lo que es ser feminista. Pero también pero son piratas ellas. Juego. Son piratas ellas, ¿no? Ellas se disfrazan de piratas, hacen un juego de rol de piratas. Inventan una historia del Capitán Barba Sucia y claro, Estrella es el Capitán Barba Sucia y la Rosita que quería ser mujer. Claro. Pero claro, hay una discusión ahí que tienen que es en torno a lo que es ser feminista. ¿Llegan a alguna conclusión de qué es ser feminista? Se pelean. Tienen porque la Rosita, que es bien chora, dice que no me va a salvar el hombre porque yo soy una mujer y yo puedo. Claro. Y la Estrella, que es el Capitán Barba Sucia, le dice, pero yo prefiero que me ayuden los hombres, así no me canso. Claro. Como tienen una discusión. Hay una discusión allí, claro. Bueno, es una discusión que se mantiene, aunque la balanza está un poco tirada hacia la idea de que la mujer puede sola, que puede lograr sus objetivos en la vida sin necesariamente tener al varón al lado. ¿O estoy exagerando?
¿Estoy exagerando? Es que sí. Sí. Pero también es que no tiene que ser tema, siento. Sí. Que somos iguales. Deberíamos haber superado esa etapa de esta discusión. En un momento era muy importante que la mujer pudiera mantenerse sola en sociedad, pero ahora estamos llegando al punto en que todos tenemos que ayudarnos entre todos, independiente del género, porque así es como vamos a sobrevivir. ¿Sienten ustedes que esa idea se está posesionando como paradigma en este siglo? Creo que debería empezar. Claro, debería. Si no, que las mujeres estar acá, los hombres acá, o al revés, todos tenemos que encontrar la forma de dejar atrás esa discusión. Claro. Sí. A mí, de hecho, una vez en una conversación con un tópico similar a este, en esa época en la que era el boom, o sea, si no estabas a favor, eras demonizado. Y muchas veces fue así. Claro. Pero yo siempre, cuando tenía esas conversaciones, yo planteaba una pregunta: si estáis a punto de caerte un acantilado y te puede salvar o un hombre o una mujer, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Y algunas personas me decían: al hombre, porque tiene más fuerza. No, a la mujer, porque ellas también pueden. Yo le decía: hermano, yo quiero que me rescaten, me da lo mismo. Claro, sea hombre o mujer. Claro, sí. Bueno, es temática, sin duda, y más de algún escritor la ha utilizado. Entonces, tenemos que... enfermedades globales y pandemias. ¿Alguno de ustedes maneja ese...? Por favor. No. Por favor. Sí, Ya, a ver, ¿cuál sería? La infección que llegó al mundo. O sea, La infección que llegó al mundo. Sí, no, si dijiste con 8 tópicos seguidos, yo estaba así. Claro. Así que, Sí, esa, de ahí para adelante yo tomo. ¿Sientes que es una temática recurrente, es un leitmotiv de la literatura actual? Las enfermedades globales, textos relativos a pandemias, Sí. catástrofes médicas. Sí, Las sí, sí. distopías sí. se han vuelto muy populares en los últimos años. Sí. No sé por qué. Y también el terror, ¿cómo se llama este? El terror... el terror ecológico. Terror, claro, el tema del clima, ¿cierto? Terror ecológico. ¿Alguno tiene terror ecológico en sus textos? No. Yo evito esos temas como la plaga. Ya. Pero es mi estilo, la verdad. No es todo flores y arcoíris mi libro, pero trato de no tocar temas tan dramáticos porque me deprimen. Y no voy a estar un año escribiendo un libro deprimida. Claro. Así Siempre que, hacer sí. Trato de no hacerlo. ¿Sienten ustedes que aquellos Cosas que malas. escriben ese tipo de temas están de alguna manera influidos por, no sé cómo llamarlo, pero el poder comunicativo que hace sentir a la gente que debe atemorizarse de su vida y de la vida en general? Creo que está bien tener cierto nivel de terror a estas alturas, pero nunca llegar al punto de perder la esperanza. Y eso es un punto de equilibrio que estamos manejando muy al filo en las últimas décadas. Y hay un movimiento últimamente, en particular en redes sociales, de evitar llegar a este nivel de absoluta desazón y desesperación por el tema ambiental en particular, y por las guerras y todo esto súper dramático, porque siempre hay algo que se puede hacer. Y los autores que trabajan en esto, que tocan estos temas, no sé si están como siguiendo en la ola, sino que están representando una realidad que nos ayuda de cierta forma a través de la ficción a prepararnos para enfrentar escenarios catastróficos. Claro. Pero en la mayoría de los casos siempre hay esperanza en estos libros, así que es un buen ejercicio también. Siglo XX, Guerra Fría, el temor era que uno de los dos poderes, que había dos nomás, hoy hay tres, tomara un teléfono de color rojo, ¿cierto? Informara: voy a destruir el mundo, digamos. Eso estoy haciendo ahora. ¿Estás destruyendo el mundo? Lo estás haciendo ya en tu próxima novela. El teléfono rojo. Eso que ocurría en el siglo XX provocaba muchísimo temor a mucha gente. Estábamos al borde, estábamos en Guerra Fría, estábamos al borde del colapso, del apocalipsis, de la muerte de todos los seres humanos a propósito de 2 o 3 personas que tenían el poder para destruir el mundo. Cuestión que no ocurrió.
¿Ocurre lo mismo hoy en día con las temáticas referidas a la pandemia, referidas a catástrofes sanitarias? ¿Nos va a pasar nada? Depende de la mentalidad de cada uno. Yo soy súper optimista. Yo siento que siempre, como decía Paula, no sé si sientes que es lo mismo, pero vamos a salir siempre adelante. Claro. No niego que hay cambios climáticos, pero uno se adapta. Claro. Podemos vivir en sequía y somos tan creativos que vamos a inventar la forma de vivir y podemos ser felices. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando tu vida está dentro del caos? Claro. Dentro de todo, nos ha tocado ser privilegiados dentro de esto, pero allá hay comunidades enteras que han tenido que emigrar por el cambio climático. Claro, estar en Gaza es como que... Estar en Gaza, o también una parte de la que no sé por qué no se habla, debo decirlo, lo siento, la cantidad de cristianos, miles de cristianos que están matando en Nigeria. Claro. El ISIS, o sea, la otra vez mostraban como imágenes de captar con satélite y la sangre está regada por pueblos enteros. O sea... Pero siempre tratar de pensar positivo. Es como o tal vez yo me cuido a mí misma, es como un refugio para no atraer lo negativo. ¿Sí? Claro, pero sí, y si te llega, pero sí, ahora estamos no voy a viviendo estar pensando todos en esos horrores en demasiados lugares, pero hay un equilibrio entre suben los horrores, pero sube también la cantidad de gente que está luchando contra ellos. Sí. No hay esa apatía que si la hubiera, ahí en verdad perdería toda la esperanza en la humanidad. ¿Y para qué nos vamos a preocupar de algo? Si estamos bien ahora aquí, no estar pensando que nos puede pasar algo. Claro. Hasta que nos pase. Tercera Guerra Mundial. Claro. Margarita está con la caja de Pandora y ahí está, la esperanza está dentro, ¿cierto? Y entonces ella digamos, está pero absolutamente compenetrada con la esperanza que está dentro de esa caja. ¿Tú crees que definitivamente la esperanza siempre va a estar y no hay manera de la destrucción? Obviamente que no, igual tengo pensamientos negativos. Por ejemplo, me pasó con el tema de la IA y de la tecnología. Como que en algún momento es como esto, los artistas, caput. Claro. Sí, lo conversábamos la vez pasada también. Sí. Pero en el fondo igual uno tiene que tratar de amigarse, buscar la forma en que la tecnología esté al servicio de nosotros, de los escritores, de los artistas. Sí, pero en ese caso el escenario era que los artistas van a desaparecer, no va a haber un escenario en donde vamos a poder utilizar estas herramientas, pero fue creo que pánico de un momento, porque ya hay movimientos internacionales en donde la gente dice no, yo no voy a consumir arte generado por inteligencia artificial, y es una decisión personal y es masivo. Hay gente que sí lo va a hacer, gente que no, así que de que se va a perder esto yo creo que no va a pasar. No, mira, y yo les cuento que estuve en un seminario esta semana de la Fundación La Fuente de educación de fomento lector. Y habla mucho de nuevas programas, proyectos que integran la tecnología y son súper positivos. Por ejemplo, está Entre Líneas, me acuerdo, que es una plataforma de literatura interactiva, pero por otro lado también toman hacen cosas que compitan con la tecnología, por ejemplo, que sean tan entretenidas como la tecnología. Buscan que en los colegios se fomente el placer, que se trate de alejar del tema de instrumentalización de la literatura. Todo en el fondo vamos adaptándonos y vamos buscando la mejor forma para que la literatura no muera. Claro. Te iba a decir algo. Sí, referente al tema que estábamos tocando, el tópico de cómo se vive el terror y el tema de la esperanza, yo creo que de hecho estar sumergido en el terror también puede ayudarte, porque el terror es una fuerza es la fuerza primigenia para movilizarte frente a las cosas. El miedo a perder algo, el miedo a perderte a ti mismo. De hecho, la infección que llevó al mundo nació en un cuadro depresivo, ¿cachai? Y el escribir las cosas que yo sentí y plasmarlas en una historia me sirvió bastante. Tenía el celular en la mano porque estaba buscando el nombre de este artista ruso, que siempre se me olvida,
que se llama Beksinski, no sé si lo ubican. ¿No? Ya, él hace poco, bueno, relativamente poco, yo diría quizás los últimos 7-10 años, en internet sus obras se han vuelto muy virales, él ya ha fallecido. Porque él pintaba lo que veía en sus pesadillas y lo que veía en sus, ¿cómo se llama esto? En sus parálisis del sueño. Y son de verdad, de hecho muchas de las carátulas de Lovecraft actualmente tienen obras de Beksinski, porque se asocian mucho a ese tipo de criaturas que Lovecraft pintaba con sus letras. ¿Por qué lo nombro a él? Porque Beksinski tenía una característica súper particular, y es que él tenía depresión crónica, o sea, era una depresión que iba de mal en peor, y su hijo también la padecía. Hay de hecho un documental muy bonito, si quiere la gente lo puede buscar en YouTube porque está gratis, de Lev Beksinski, que a él lo entrevistaban mientras pintaba y le preguntaban cómo tienes fuerzas con esta tremenda enfermedad que la depresión es incapacitante muchas veces, cómo tienes fuerzas para levantarte todos los días y pintar estas cosas que además son horrorosas. Y él decía que a él no le gustaba su arte porque siempre encontraba que le quedaba mal. O sea, más encima era perfeccionista, él pintaba algo atroz que uno lo ve y decía, esto está bueno para una portada de libro, pero él decía, me quedó mal, ¿por qué te gusta? Ahora, sin salirme mucho del tema, ¿por qué lo cito a él? Porque en ese documental él cuenta una anécdota que tuvo con su hijo, que lastimosamente su hijo partió del mundo antes que él porque se suicidó. O sea, él no aguantó el dolor que le provocaba la depresión. Y él contaba que en las últimas conversaciones que tuvo con su hijo le preguntó también, ¿cómo es que tú puedes seguir adelante con la depresión que tienes? Y yo me hundo cada vez más. Quizás la respuesta de Beksinski fue un poquito egoísta, pero siento que plasma bien cómo incluso desde las situaciones catastróficas uno puede sacar fuerza. Que él le decía, hijo, tú y yo nos estamos dirigiendo hacia el borde de una cascada y nada va a impedir que nos caigamos por ella. La diferencia es que tú estás mirando la cascada, cuando yo simplemente estoy disfrutando del paisaje que tengo al lado. Entonces siento que con esa cita refleja bien el tema de que desde el caos también puedes sacar cosas. Sí, claro. Perfecto. Otras temáticas del siglo XXI, nombramos la tecnología, las IA. ¿Las han incorporado en sus temas como tema, digamos? No. Yo sí. Siempre que presento mi libro a alguien, hablo de que las niñas tienen mucha creatividad, hacen juegos de rol y están jugando todo el tiempo. Y en el tiempo de hoy, que los niños están mucho en pantallas, es como mostrarles este mundo que había en los 80 sin pantalla, donde jugaban, y a ver si es inspirador también para fomentar la creatividad. Claro. Que no toco el tema, pero en el fondo es como, digo, pasa esto ahora, ojalá pasara esto. Es contratemático, digamos. Claro, contratemático. Y claro, estás tocando el tema porque te interesa que no usen mucha tecnología. No, para nada, eso fue casualidad, pero claro, cuando el lector lo vaya leyendo se va a dar cuenta sí, claro. qué mundo hay en la mente humana. Sí, ahora está ambientado en los años 80, de tal manera de que tampoco puedes nombrar mucho la tecnología del siglo XXI, digamos, no es posible. Los 80 fue por un tema práctico, porque no podía estar tan lejano a la época en que ocurrió realmente una situación con piratas. Ya, con piratas, ya, perfecto. Ahora, ¿sienten ustedes algún tipo de presión social, presión editorial o presión personal en la selección del tema de su texto literario? ¿Ah? No. Excelente. ¿Tú sí? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la presión? Bueno, vamos a explorar un poco mi pasado. Yeah. Yo nací en Bolivia, mis papás son chilenos bolivianos, y en Bolivia yo siempre me sentí como una extranjera. Me vine a Chile con mi familia y aquí también fui bien recibida, pero también siempre sentí como esa distancia con el resto de mis compañeros, familia. Nunca me sentí, para resumir, nunca me he sentido 100% latinoamericana. Yo soy neutral. Si me dicen tu cultura, ¿cuál?
no la tengo. Me respeto mucho la cultura, me encanta la cultura de Bolivia y de Chile, pero no me siento parte de la cultura latinoamericana. Y siento que tengo ese vacío en mi literatura. Porque la gente que me conoce, especialmente extranjeros, tú eres de Chile, tú escribes acerca de la cultura chilena, el folclore chileno, la mitología. Pues no. Y no es porque no quiera, sino porque para mí se siente como que tengo que estudiarla, interiorizarme y casi que pedir permiso para poder escribir algo así. Y es algo que tengo que trabajar en mi obra, porque me encantaría, obviamente. Yo soy chilena, yo soy boliviana, tengo que poder incorporar esos aspectos de mi vida en las cosas que escribo. Pero no me ha salido natural. Sí, pero eso ocurre porque no tienes, no sé, conocimientos, datos, información referido a tu país, a Chile o Bolivia, ¿no? No sé, respecto a la cultura, la idiosincrasia, las tradiciones, los hábitos de los chilenos, de los bolivianos, como para plasmarlos en una obra. Claro, yo creo que al final fue la forma en la que fui criada. Mi familia vivíamos en un lugar muy apartado en Bolivia, así que nunca tuvimos esta comunidad de juntarnos con primos, con toda la familia, con muchos vecinos, de estar como introducidos dentro de la vida cotidiana del país, y aquí en Chile tampoco. Claro. Así que no crecí embebida en la cultura del país en el que estaba. Sí, permítanme una reflexión personal sobre mi propio texto, donde allí es todo cultural, es decir, el personaje principal, Kimi, es un chileno, un niño chileno que vive como todos los chilenos, digamos. En ese sentido es como bien realista el texto. O sea, y por lo tanto, la forma de hablar, el conocimiento que tiene de las tradiciones chilenas, el cariño que le tiene a la escuela, a los profesores, era muy típico también de los años 70, ese respeto irrestricto hacia la autoridad. Entonces, Kimi representa también de alguna manera al chileno de 10 años, 9, 10, 11 años, que vivía en los años 70. Entonces, ahí hay, no sé si existe presión, pero sale como natural que este chico se mueva en una comunidad del norte de Chile y actúe como cualquier otro niño nortino, digamos. Ahí el tema de presión es una presión personal. Yo siento que estoy en deuda con esa parte de mi identidad, de incorporarla en mi obra. Ok, seguramente en las próximas obras algo de eso vamos a tener, ojalá. Me encantaría, ojalá. Sí. Presión social, editorial, por ejemplo, y la presión editorial. Lo que pasa es que en la edad, mi libro yo encuentro que es de 8 años para hasta siempre. Es muy entretenido. Yo lo escribí en mi taller literario y todas son más viejitas, somos puras mujeres. Pero gustó mucho. Entonces, claro, la editorial tiene el trabajo, tiene que hacerlo, porque la gente anda buscando terror, anda buscando romance. Tiene que catalogar el libro. Está en golondrina, que es infantil. Y claro, y la portada también se ve más infantil, entonces al final no me queda más que vender a los niños, porque una adulta no, con los niños así como, me encanta, es preciosa, es súper llamativa, pero es muy para niños. Sí, pero ¿tuviste algún tipo de presión a escribir este texto y la temática que tiene? ¿Presión social, presión editorial, presión personal? ¿Te sentiste presionada? ¿Voy a tener que escribir sobre esto? ¿Porque a la gente le gusta esto? No, de ninguna manera. Yo quería comentar que el tema es, y siempre hace un tema, claro. El tema del catalogar una novela. ¿Por qué no catalogarlo? No sé si conocen Troquel, que es de la Fundación La Fuente también, que catalogan libros, seleccionan libros, hacen selección de libros, y no las catalogan por edad. Es por, no sé, aventura, para los que les gusta como más las temáticas, pero no las ponen como si fueran para niños, para jóvenes, para adultos. Es como, en verdad, más general, no por edad. Correcto. Permítanme leerles una cita, a ver qué pensamos de esta cita. El teórico de la literatura Luis Beltrán dice: la novela es un arte mayor
porque cumple la función social de unir la cultura popular con la cultura elevada. Muchos de los lectores adultos de hoy llegaron a la literatura de la mano de la saga de J.K. Rowling con Harry Potter. La pregunta es, bueno, leyeron a Harry Potter en algún momento de su vida, ¿cierto? Sí. ¿Creen ustedes que han sido influenciados en alguna medida en su propia literatura o sienten que existe una influencia de ese tipo de texto en lo que están escribiendo los escritores actualmente? ¿Por Rowling en particular? No. ¿Y literatura de esa naturaleza? Es que todo influencia a todo finalmente. Sí. Por ejemplo, yo sé que J.K. Rowling es un antes y un después en lo que es cine sobre todo. Cine. Adaptaciones. Sí. Adaptaciones, exacto. También en el mundo de la literatura porque a la comadre un director leyó el libro y se pegó la suerte de la vida, hay que decirlo porque así fue. Ella de hecho dice que así. Pero siento que todas las cosas se relacionan con todas finalmente. No lo digo de una forma despectiva ni generalista tampoco. Pero por ejemplo, tú hoy en día, si buscas el nombre Agatha Christie, hay libros de Agatha Christie, hay cómics basados en la obra de Agatha Christie y actualmente están saliendo hasta videojuegos basados en la obra de Agatha Christie. Claro. Entonces creo que todo influye a todo. Todo influye en todo. Sí. Ya. Fue muy mediático y probablemente sí influyó a mucha gente, pero no diría que hay un hito histórico antes y después de Rowling. No, hay más autores que podrían haber influido. No es un hito literario Rowling para las futuras generaciones de escritores. Esa es la propuesta de ustedes. No existe ese hito y es una escritora, no quiero decir más, pero es una escritora como muchos otros escritores o escritoras de la época. Eso me están diciendo, ¿cierto? Sus libros Sí. son muy entretenidos y fue como la combinación de los libros más las películas, el boom mediático de la obra de Rowling fue masivo. Claro. Yo creo que va por eso su O sea, yo relevancia. creo que sí, marcó un hito. Mi opinión es que J.K. Rowling y Tolkien, que son de distinta época y todo, pero al final se van a ver como de la misma época y yo creo que sí marcaron un hito como en la fantasía. Claro, el Empezó a tema haber de la más- adaptación de las películas fue como en paralelo. Sí. Tanto Harry Potter como El Señor de los Anillos pasó al mismo tiempo y fueron dos Claro, grandes adaptaciones literarias. ayudaron a que la gente leyera más los libros. Claro, sí. De todas maneras. Lo que uno se pregunta es ¿por qué hay adaptaciones? Y la respuesta es porque el tema gustó. Si el tema gustó, es que se vuelve un tema recurrente. Entonces Rowling escribe su primera Harry Potter 1, el tema gustó y entonces vamos con la 2 y con la 3 y con la 4. Tecnología para hacer las adaptaciones. Claro. ¿Cómo? Había tecnologías para hacer las adaptaciones. Sí, una historia de fantasía de esa magnitud, no cualquiera puede hacer una película de algo así. No, yo estoy pensando en los textos. En los textos literarios de Rowling, escribe el 1, el tema gusta. Y entonces, como el tema gusta, seguramente el editorial dice, hagamos el 2. Pero Y creo después que ella sacamos el tenía- 3. Ella tenía escrito todos los libros. Sí, Sí. la mayoría de hecho. Sí, la Sí, mayoría. puede que haya extendido quizá. un poco la obra. Pero sí. la- No, pero ustedes están pensando en el cine. Yo estoy No, pensando no, en lo en el- literario. En los libros. Es que el libro por sí solo no, pues, porque como digo, o sea, la historia de J.K. Rowling es que un día un director leyó el libro y dijo, oh, está bueno, hagamos la película. Antes de eso, entonces, si no hubiese habido adaptación cinematográfica, Rowling hubiese sido un escritor como muchos otros. Es ¿Eso posible. toda la pregunta? ¿Es Yo posible? creo que es posible. Es posible. Yo creo que sí, de todas maneras hubiera sido una obra exitosa, pero la masividad que alcanzó fue también muy gracias Ya, a ya, las ya, películas. ya era famosa, por algo llegó al cine. Sí. Cuando ustedes buscan un tema, piensan en el tipo de tema que eventualmente puede gustar a una lectoría general o no quiero escribir sobre esto independiente de que sea o no del gusto del público en general. Yo ¿Cómo soy lo más ven del ustedes? segundo. ¿Mm? Yo soy más del segundo. Del segundo. Sí, sí, No sí. importa
No importa, porque de hecho yo los primeros libros, o sea, el primer libro lo escribí con esa intencionalidad. Muchas personas me decían, de hecho, cuando empecé a participar más en podcasts y radios, varias personas me preguntaron, creo que de hecho tú también me hiciste la pregunta, claro, en un momento. que si yo tenía como el miedo de que mi lectura cayera en el nicho específico del terror, o sea, que no saliera de ahí, que la gente no se aventurara a leerlo no leyendo terror. Y yo siempre decía, bueno, si es lo que tiene que pasar, que pase, porque yo lo que quiero hacer es escribir terror y no quiero escribir algo primero que me guste a mí y después a las personas, porque soy yo el que está escribiendo. Y si lo disfrutas tú, lo disfruta... Claro. Sí, hemos conversado de eso. La pluma de uno eventualmente va a llegar a quien le guste. Sí, claro. Sí, siempre habrá quien guste. Una última pregunta antes del cierre, antes de terminar con esta última pregunta. Tenemos que agradecer a ENAC el espacio que nos ha entregado para poder hacer este coloquio y también a Radio República que nos transmite en diferido los coloquios para que ustedes puedan escuchar. Gracias infinita a estas dos instituciones, ENAC y Radio República, que hacen posible que ustedes puedan estar escuchándonos o viéndonos. La última pregunta es la siguiente. Les leo. Dice Aloma Rodríguez, una divulgadora literaria y escritora también. Somos espectadores de la victoria total de la novela en tanto que género omnívoro. Una primera idea. La novela es como el capitalismo. Todo lo absorbe, todo lo fagocita, incluso la crítica y el cuestionamiento de su propia existencia. ¿Sienten ustedes que las temáticas que está tratando la novela son tan potentes que la poesía no la puede llevar a cabo, que la dramaturgia tampoco? ¿Sienten que la novela ha fagocitado, ha comido a estos otros dos géneros tan insignes como la lírica y la dramaturgia, el drama? No sé si tengo el conocimiento necesario para hacer tal afirmación. La poesía sigue y hay poetas muy exitosos hoy en día. No sé si es algo que se esté perdiendo. Yo creo que se ve de otra manera. La poesía está muy presente en las redes sociales, siento más que una novela, no puede estar en una historia o en un reel. Entonces tú ves mucha como frase poética en las redes sociales. Ya, pero cambia de formato quizás. Sí, pero nos referimos a la publicación de textos literarios. Pareciera ser, y lo coloco sobre la mesa, que hay un boom de publicación novelesca. No hay un boom de publicación lírica, ni tampoco hay un boom de publicación de obras dramáticas que eventualmente después se van a hacer obras de teatro, que sí existe, digamos. O sea, yo acabo de publicar este año un texto poético contratemático, absolutamente religioso, sí, pero es es una gota en el mar, como texto poético, digamos. Sí, en comparación siempre a la novela. Las grandes editoriales están privilegiando novelas que son muy populares y principalmente las series, porque enganchas cada lector con una y tiene 2, 3, 4, 5, 6 libros que puedes seguir enganchando. Al final del día esto es arte, pero hay que ser razonables y también reconocer que es un producto. Y estas grandes editoriales lo que buscan es tener la mayor cantidad de ganancias posible. Correcto, sí. Estamos cerrando Rincón Literario con este coloquio sobre literatura. Hoy día hemos tratado el tópico de el tema en la obra literaria actual siglo XXI comparado con el siglo XX. Sabemos que lo agotamos el tema, sabemos que esto da para mucho más. Quisiera unas últimas palabras cada uno de ustedes respecto de el tema de su próxima novela, de su próxima producción literaria. Si es que es posible entregarlo. ¿Cuál es el tema? Es que yo tengo muchos libros. No, de la próxima. El próximo, el decidido. Es que no, próxima a publicar. Sí, claro.
espero que me publiquen. Lo que pasa es que estoy buscando algún lugar, pero sí, es la temática de fantasía. Fantasía épica. Fantasía épica. Ese es el tema de tu próxima producción literaria. ¿Los personajes ya son mayores? Perdón. Sí. No, me quedé con niñas esta vez por esa sensación de como de no sé, que los niños son como más optimistas. Claro, sí, claro. Es como más feliz la infancia, no sé. Te sientes bien ahí. Pero era por la emoción que yo quería sentir mientras escribía. Pero escribo de todo también. He escrito drama y he escrito... Claro. Ok, fantasía épica sería el próximo tema de tu próxima publicación. ¿Esteban? Yo para mi tercer libro, que insisto, no sé si va a ser tercero y chao o tercero y cuarto, porque las finanzas no alcanzan. Claro. Pero sí, una de las cosas que he querido hacer y que estoy muy empecinado con los textos que estoy trabajando actualmente es que quiero hacer canon la religión judía en mis libros. La religión o sea, cristiana, realmente. El Dios de Judá, pero cristianismo en general. ¿Es un texto de carácter religioso o que toca el tema religioso? Que lo toca. De hecho, quiero abrir el libro con un epitafio, no me molesta decir cuál. Perdón, epitafio. Con una frase, eso es. Con una frase que fue una anécdota que me pasó hace relativamente poco. Yo tengo un tío que le gusta molestar a todos sus sobrinos. Y, por ejemplo, él no concibe que a mí me guste el heavy metal y que yo sea evangélico. Claro. Entonces, cuando ve y escucha que estoy con los audífonos escuchando metal, me dice, oh, Satanás, así la cuestión. Y me acuerdo que una de las últimas conversaciones que tuvimos, tuvimos una interacción y me gustó tanto que esa la quiero hacer frase, que él me dijo, pero ¿por qué decís tú que soy del Señor si escribís terror? Escuchas heavy metal, Satanás, y aquí tú eres de Satanás, tú eres malo, tú eres, ¿cómo se llama esto? Me dijo, tú eres oscuro. No, perdón, tú eres malo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo le sirvo a alguien más malo que Satanás. Y me quedó mirando. Y yo le dije, yo le sirvo a Jehová. Y quedó callado porque yo le dije... hemos quedado callados. Porque yo le dije, porque cuando el Dios de todo quiere ser malo, no hay quien lo haga. Claro. El Dios del Antiguo Testamento exactamente. Y en el caso tuyo, Elisa. En mi caso, próximo trabajo sigo el tema del crecimiento personal, del descubrimiento personal. Es un tema mucho más oscuro lo que voy a invertir mi tiempo ahora, que es el tema de la depresión, de cómo es convivir con familia, amigos que tienen tendencias suicidas, todo alrededor de esto, cómo afecta la depresión de tus seres cercanos, seres queridos a los demás, a la gente que está en su entorno. Pero es una comedia y tiene vampiros. Ya, es una comedia, tiene vampiros, temáticas de orden médico, la depresión y todo muy bien. Esa es la gracia de los escritores, que pueden diversificar las temáticas, las pueden unir simbióticamente y pueden obtener un excelente texto literario. Les, digamos, toda la fuerza para que sus textos sean realmente extraordinarios. Sí, acabo de terminar, gracias por la pregunta, acabo de terminar Kimi 1980, he colocado al personaje en el año 1980, 18 años y por lo tanto adultez, y vamos a ver cómo le va a este personaje de estas historias. Queridísimos amigos, amigas de Rincón Literario, coloquios sobre literatura, agradecemos su permanencia, agradecemos que nos puedan escuchar y dialogar en lo posible. Les decimos adiós, hasta la próxima oportunidad con nuestro cuarto coloquio prontamente. Así que muchísimas gracias, nos estamos viendo.